Hola queridos hermanos, esto es Riqueza Católica. Soy su amigo el Padre Fernando Arrieta y el tema que tratamos en este día es sobre el bautismo de los niños. ¿Se puede bautizar a los niños o el bautismo solamente es para los adultos? La Iglesia Católica enseña que todos los padres católicos han de procurar el bautismo para sus hijos desde el momento en que estos nacen. Cuando nace el bebé en el hogar, papá y mamá deben procurar ya buscar fecha, hora, iglesia en que su hijo recibirá esta gracia bautismal. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Bien, primero, déjenme decirles que no existe un solo texto en la palabra de Dios que diga que el bautismo es exclusivo para los adultos. Sin embargo, encontramos evidencias de que el bautismo es también para todos. Y fíjense, vamos a empezar en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 16, dice así: Congregad al pueblo, convocad la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a los pequeños y a los niños de pecho. Fíjense, Dios está convocando al pueblo en general, incluyendo a los niños, y no solo los niños ya conscientes, sino también los de pecho, los recién nacidos. En este mismo libro de Joel, capítulo 3, versículo 1, se nos dice: Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Habla de una promesa que Dios hace a la humanidad, el derramar su Espíritu Santo. Y esta promesa que se cumple en el bautismo, ¿verdad?, nos está diciendo que es para los ancianos, los jóvenes y para los niños, para los hijos. Esta promesa de enviar al Espíritu Santo se cumple en Pentecostés, cuando San Pedro, en esa predicación que convierte a varios hermanos, estos compungidos, al darse cuenta que han matado al Señor Jesucristo, le preguntan: ¿qué hemos de hacer para alcanzar la vida eterna? Y Pedro les contesta. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 y 39. Dice así: Conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Fíjense, habla de que el bautismo es para perdón de pecados, ¿sí? Pero dice: y recibirán la promesa, porque esta promesa del Espíritu no nada más es para los adultos, es para ustedes y para sus hijos, y los hijos incluye a toda la familia, ¿sí? Y en cuanto que perdona los pecados, podríamos argumentar que los niños no tienen pecado. Es verdad, no tienen un pecado propio porque aún no tienen ni la edad ni la conciencia para caer en esta desgracia que aqueja a la humanidad, que es el pecado. Pero el niño nace con algo que se llama pecado original, y que sabemos que es el pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Vean en el Salmo capítulo 51, versículo 7, el rey David dice lo siguiente: Mira que en la culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Vean cómo en el pueblo de Israel ya existía la conciencia de que todos nacemos ya con este pecado que vamos arrastrando. En la carta a los Romanos, San Pablo nos dice en el capítulo 5, versículos 12: Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Sí? También aquí vemos que por un solo hombre, y está hablando de Adán y Eva, ¿sí?, por el pecado de ellos entró el pecado en el mundo, y esto es el pecado original. Por eso el bautismo es necesario para salvación. Los pequeños, los niños también necesitan ser bautizados para ser salvados y poder entrar en el reino de Dios. Vean, vamos a ver ahora
en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 16, dice así: el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y fíjense, es necesario, dice, el que crea y se bautice, el que esté bautizado se salvará y el que no se condenará. ¿Sí? Entonces no es solamente necesario creer, sino también es necesario el bautismo. En el capítulo 3 de San Juan, versículo 5, en este diálogo que nuestro Señor tiene con Nicodemo, dice: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, si los niños no nacen del agua y del Espíritu, y nacer del agua y del Espíritu está hablando del bautismo, ¿verdad? Indudablemente está hablando del sacramento del bautismo, que es a través del agua y del Espíritu Santo. Y dice que no se puede entrar al reino de Dios si no se ha renacido. Entonces vemos que es importante bautizar. Si tú quieres que tus hijos entren al reino de los cielos, no dudes en llevarlos a bautizar. ¿Sí? San Pablo bautizaba a familias enteras. Fíjense, en Hechos 16:15 habla del bautismo de una familia. Dice: cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Dice, y nos obligó a ir, ¿verdad? Aquí está hablando del bautismo de una mujer que se llama Lidia, y cómo la bautizó a ella y a toda su familia. En Hechos 16:30-31 dice así: los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y los de tu casa. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los de su casa. Capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, versículos del 30 al 33. Entonces, como podemos ver, que el bautismo que administraban los apóstoles era para toda la familia, no excluía a nadie. Y esta encomienda del Señor, donde dice: en verdad te digo que si no renaces del agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios, nos hace pensar una cosa, que es necesario bautizar incluso a los niños para que ellos también puedan entrar al reino de Dios. Nuestro Señor dice: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. No impidamos, hermanos, que los niños pequeños adquieran a esta gracia bautismal, que les da, primero, el ser hijos de Dios. Borra el pecado original y los hace miembros de la iglesia, dándoles la salvación. Así es que sí, hermano, si tú quieres que tu hijo goce de esta gracia, no tardes más. Llévalo inmediatamente a la iglesia más cercana a tu domicilio y que le administren el sacramento del bautismo. Pide esta gracia para tus hijos. Que Dios me los bendiga. Esto es Riqueza Católica. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.